Dios les bendiga. El día de hoy vamos a hablar acerca de la salvación por fe. Y vamos a hablar acerca de lo que piensa la Iglesia Católica al respecto de la doctrina evangélica. Me ha lastimado mucho el visitar páginas católicas que yo consideraba serias y que acusan a los cristianos evangélicos de que nosotros solamente creemos que con tener fe es suficiente y que las obras no nos importan, lo cual es una verdadera calumnia. Me preocupa porque pues hay gente que sí ha estudiado, que sí conoce cuál es nuestra verdadera enseñanza y sin embargo no les duele mentir con tal de evitar que católicos sigan saliendo de su iglesia. La verdad es que la calumnia no debería de ser un recurso válido para ganar fieles o para evitar que se pierdan esos fieles. En fin, iniciemos con el tema. Algunos enseñan que las obras buenas y las obras malas algún día se pesarán y que dependiendo de cuál balanza pese más, si las obras buenas o las obras malas, vamos a ser salvos, ¿no? Quiero decir que esto es una enseñanza que no fue enseñada por el Antiguo Testamento ni por el Nuevo Testamento. Es una enseñanza de religiones paganas. Es una enseñanza satánica que pone a las obras a una altura que no les corresponde, porque si fuéramos salvos por obras, ¿cuántas obras tendríamos que hacer? ¿No? ¿Cuántas obras serían necesarias? Bueno, en fin, ¿qué pasa con las obras? Bueno, nosotros somos juzgados por nuestras obras. Dice Apocalipsis que seremos juzgados por las obras que están escritas en el libro. Sí, las obras nos ponen en el banquillo de los acusados. Seremos juzgados por nuestras obras, pero seremos salvos por medio de la fe. ¿Por qué decimos esto? Los cristianos evangélicos tenemos la creencia de que la palabra de Dios es el árbitro que no se equivoca en estos asuntos de fe. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por la gracia de Dios, pero el medio es la fe. Somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué para la Iglesia Católica es importante hablar acerca de las obras? Bueno, esto data de mucho tiempo atrás, pero en la época de la Reforma, cuando se dio la Reforma, tiempo antes, se pensaba que con obras de caridad, con dar dinero a la iglesia, uno podría sacar almas del purgatorio. Por así decirlo, una moneda de oro que se depositara como ofrenda podía sacar al alma atormentada de uno de nuestros seres queridos del purgatorio. Con esta enseñanza de que si tú haces una obra de caridad, si tú aportas dinero a la iglesia, vas a poder sacar del purgatorio a tu familia, pues la iglesia se hizo de muchos bienes. La Basílica de San Pedro fue construida gracias a esto de las ventas de indulgencias. Realmente es algo que los apologetas católicos tratan de evitar, hablar del tema del por qué se dio la reforma. Pero lo que era básicamente era la compra de la salvación, ¿no? La compra de la salida del purgatorio, ¿no? Entonces, por eso para la Iglesia Católica es tan importante hablar de las obras, porque pues las obras implicaban dinero. Pero la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice Pablo, es que somos salvos por medio de la fe y no por obras, y lo deja muy claro. Ahora bien, ¿qué dice Santiago? Santiago 2:20 dice: mas si quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Al decir que la fe sin obras es muerta, podríamos nosotros afirmar lo contrario. La fe con obras es una fe viva. Entonces hay dos tipos de fe: la fe verdadera y la fe falsa. La fe viva y la fe muerta, ¿no? Entonces, nosotros los evangélicos predicamos que somos salvos por medio de la fe. Y por supuesto, por medio de esa fe viva, por medio de esa fe
que pone en acción, esa fe se pone en acción y es una fe viva. Por así decirlo, el árbol es la fe y las obras son los frutos, ¿no? Dice 1 Corintios 13 que podríamos dar nuestro cuerpo para ser quemado por beneficio de los demás, y podríamos dar mucho dinero y todo lo demás, pero sin amor de nada vale, ¿no? Por así decirlo, las obras, si no nacen de un amor verdadero, si no nacen de la fe, de nada sirve, ¿verdad? Un ateo, un satanista podría hacer incluso buenas obras, pero las obras no lo van a salvar, sino la fe. Ahora, nosotros como cristianos debemos tener una fe que produzca obras. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, pues nuestra fe es falsa. Ok. Todos nos acordamos de aquella mujer del libro de Mateo, capítulo 9, que decía: si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, seré sana. Esta es una mujer que tenía fe y puso esa fe en práctica, la puso por obra. No solamente lo creyó, sino que fue y buscó la manera de tocar el manto del Maestro. Dice la palabra de Dios: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo 9:22. ¿Qué fue lo que la salvó? Fue la fe. Por supuesto que esa fe fue puesta por obra. Ella tocó el manto, pero fue salva por medio de su fe. Jesús se lo dijo claramente y la Biblia nos lo dice claramente a nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. He conocido muchos que se hacen pasar por ex evangélicos. Yo soy un ex protestante, dicen. Y los he desenmascarado precisamente con este tema. Yo les pregunto: a ver, tú fuiste evangélico, es lo que afirmas. ¿Puedes decirme cuál es nuestra creencia de los evangélicos sobre las características de la fe verdadera? ¿Cuáles son las características de la fe verdadera? Generalmente ellos empiezan a decir: no, es que ustedes predican que si tienen fe, no importa que no tengan obras. Eso es una calumnia, es una mentira y ese es un falso ex evangélico. Y me da mucha tristeza ver que hay gente que se dedica a engañar a los demás diciendo: yo fui protestante, yo fui pastor evangélico. Y cuando les preguntas acerca de las características de la fe verdadera, demuestran el cobre y demuestran que no conocen doctrina evangélica básica. La fe sin obras es muerta, y eso lo predicamos los evangélicos. La fe sin obras es muerta, pero somos salvos por medio de la fe. Una fe que se manifiesta también. De la fe deben nacer las buenas obras. La fe por su naturaleza debe producir buenas obras. Esa es la fe que predicamos los evangélicos. Esa es la fe que predica la palabra de Dios. Esa es la fe que salva. Una fe que por su naturaleza produce buenas obras. Cualquier duda, mis queridos hermanos, ya saben, como siempre, será para mí un privilegio, será para mí un placer el poderles ayudar. Cualquier duda, pueden colocar sus comentarios y con todo gusto estamos aquí para servirles. Dios les bendiga y hasta la próxima.